entrar en un contexto anatómico de dónde está ubicado. Primero que tenemos que saber. Entonces, la anterior habíamos trabajado básicamente lo que era el mediastino, ¿cierto? Mediastino como espacio y mediastino en sus subespacios. En sus subespacios habíamos visto esta división del mediastino superior y el mediastino inferior, que básicamente se dividían por una línea imaginaria. ¿De dónde a dónde se trazaba esta línea imaginaria? A ver, Ramos, Peralta. ¿De dónde a dónde se trazaba esta línea que divide el mediastino superior del inferior? Joey Rosas. Ángulo de Loy. Ya. ¿Qué dice Anaí Pérez? Del ángulo de Lois hasta la T4. Hasta el espacio T4, T5, ¿no? Entonces, esa línea imaginaria es la que nos va a terminar dividiendo el mediastino superior del inferior. Ahora, si nosotros nos enmarcamos en el mediastino superior tiene sus propios límites. ¿Cuál será su límite superior, Marjorie? Becerra. ¿Ah? Sí. Ajá. La cintura escapular o cintura pectoral. Básicamente, en su plano anterior hablamos de primera costal y la clavícula. Su límite anterior, Villalobos, ya. ¿Ah? La cara posterior del manubrio esternal, ¿no? La cara posterior del manubrio esternal. Y su límite posterior, Tarrillo. Tarrillo. La cara anterior de los cuerpos vertebrales, ¿no? De T1 a T4. ¿Y qué órganos eran parte del mediastino superior? Karina, Tuyume. Karina. ¿Qué órganos son el contenido del mediastino superior? El esófago. ¿Qué más? Tráquea. Tráquea. ¿Qué más? Hay un órgano que es casi el símbolo del mediastino superior. Presente y activo sobre todo hasta el final de la adolescencia y luego entra en un proceso de involución. El timo. También están estructuras vasculares, sobre todo las que nacen del callado aórtico, como hablamos de la subclavia, hablamos del tronco cefálico, hablamos de la carótida común izquierda. Estructuras venosas, las que proceden de los troncos venosos brachiocefálicos, tanto derecho como izquierdo, y esos dependientes que vienen a ser ya las yugulares, pues, ¿no? Entonces, estas estructuras van a formar parte del mediastino superior y luego transitamos hacia el mediastino inferior, y específicamente el corazón se encontraba ubicado en el mediastino inferior medio, ¿cierto? Y dentro del mediastino inferior medio, el corazón tenía elementos de sujeción. Carol Vázquez, ¿cuáles son los elementos de sujeción cardíaca que pertenecen al mediastino medio? Diego. Yo. Los grandes vasos, como viene siendo la aorta, las venas, el ligamento del diapendículo, creo, perdón, el ligamento que hay, creo que es el perico diafragmático, creo que está entre el corazón, entre el pericardio y el diafragma. Kiara, ¿está de acuerdo? El ligamento externo-pericárdico. El externo-pericárdico. Ligamentos externo-pericárdicos, superior e inferior, ¿qué más? Las venas ácidas. ¿Venas ácidos?
Elementos de sugestión del mediastino medio. Ya se arrancó bien. Jeremy. El ligamento ligamento pericardio frénico. Ya, pericardiofrénico o freno pericárdico, ¿no? Son los que pertenecen al mediastino medio. Pero si hablamos de los elementos de fijación en general del corazón, todos, ¿cuáles faltarán ahí, Glendy? Vértebro pericárdico. Pericardio. ¿Puedo repetir la pregunta? ¿Cuáles son los elementos de sujeción cardíaca en general? Ya habían mencionado a los que están en el mediastino medio, ¿no? El freno pericárdico, los pericárdicos superior, inferior, los grandes vasos, la raíz de los grandes vasos. ¿Qué falta ahí? Falta ahí un ligamento importante que viene desde la columna. Vértebro pericárdico. El vértebro pericárdico. El vértebro pericárdico. Entonces, todos estos elementos de sujeción son importantes para mantener el corazón en su posición. Y si hablamos que el corazón está en una posición, tenemos que tener claro cuál es su ubicación. Y su ubicación está hacia el hemitórax izquierdo, ¿cierto? Aproximadamente a unos 9 centímetros de la línea media o a 3 centímetros de la línea medio clavicular si tomamos en cuenta el ápex cardíaco. Pero además de esto, el corazón va a tener una orientación. Y esta orientación está dada porque el corazón no está en esta posición, ¿cierto? Entonces, ¿cuál será la orientación del corazón? Josué. Izquierda, derecha. O sea, De izquierda a derecha. No, del hombro derecho al brazo izquierdo. Sí, Adelante, ¿ya? adelante. ¿Qué más? De derecha a izquierda, de atrás hacia adelante. Y atrás hacia adelante, ya listo. Ya lo ubicamos así. ¿Qué más? Hasta el diafragma. Bueno, reposando sobre la cara superior del diafragma. Con el ápex ligeramente levantado unos 15 grados sobre el diafragma, ¿no? Esto que va a originar que el corazón tenga una cara diafragmática que va a estar netamente apoyada sobre el diafragma, una cara anterior o esternocostal porque está mirando al esternón y el corazón, una cara pulmonar derecha, una cara pulmonar izquierda y esta zona donde están las redes de los grandes vasos que es la base. Entonces, ya tenemos el contexto, dónde está ubicado el corazón, ya tenemos cómo está orientado el corazón. ¿Sí? ¿Hasta ahí nos entendemos? Correcto. Entonces, una vez que tenemos claro esto, Luis Miranda, Luis, ¿cuál es la función del corazón? ¿Solo bombear? ¿Qué más hará? Porque ese es el concepto clásico, ¿no? Que nos enseñan desde la etapa escolar, que el órgano como función de bomba. Pero ¿ahí qué le falta? Es un sistema de conducción de impulsos eléctricos. No, funcionalidad, función. ¿Será solo una bomba de pulsar sangre? Es una doble bomba, ¿no? De succión y de expulsión de sangre. Porque tengan en cuenta que aquí las aurículas se aperturan para llenarse de sangre, es decir, generan una presión negativa que absorbe para que los vasos en la aurícula derecha, que vienen de la vena cava superior, vena cava inferior, y en la aurícula izquierda, la que vienen de las 4 pulmonares, se llenen. Las aurículas se inflan como si fueran sapos, con las válvulas auriculoventriculares cerradas, se terminan de llenar y luego empiezan su proceso de contracción auricular, principalmente dado por la pared anterior de la aurícula. Y esto es porque en la pared anterior tenemos músculo pectíneo que se contrae. ¿Correcto? Se abren las válvulas, se contraen las aurículas, toda la sangre pasa ¿dónde? A los ventrículos. Eso significa que los ventrículos se tienden a expandir, generar una presión negativa para llenarse. Una vez que se terminan de llenar, se cierran las válvulas auriculoventriculares y se aperturan las válvulas aórticas y pulmonares. Aórticas hablamos del ventrículo izquierdo y pulmonares hablamos del ventrículo derecho. Entonces, luego viene el proceso de contracción ventricular para expulsar la sangre, sea
a la aorta para ser distribuida a todo el cuerpo, o sea a la pulmonar para ser distribuida a los pulmones. ¿Sí? ¿Se entendió esa función, esa doble mecánica que tiene el corazón de succión y expulsión? Sí, se entendió, ¿verdad? Apágalo la luz, por favor. Entonces, eso es importante para entender lo que viene a ser enteramente el ciclo cardíaco, porque el ciclo cardíaco en general está generado por todas estas fases donde hay un trabajo netamente auricular, un trabajo ventricular, un trabajo con sus respectivas válvulas, ¿no? Entonces, en todos estos movimientos va a generarse los espacios para lo que viene a ser la diástole y la sístole. Entonces ahí tienen un ejemplo de cómo se ve el llenado ventricular, base auricular, llenado ventricular, en base o el comparativo de las fases, ¿no?, del movimiento cardíaco, tanto arterial como ventricular. Entonces ya vimos localización del corazón, vimos un poco de su funcionalidad y vamos a ver cuál es su composición, ¿no? El corazón está formado por 4 espacios, ¿no? 2 aurículas, 2 ventrículos. En medio de estos tenemos válvulas. La válvula aurículo-ventricular derecha, aurículo-ventricular izquierda. La válvula aurículo-ventricular izquierda es la mitral, la aurículo-ventricular derecha es la tricuspide. Y también habrán válvulas que van a conectarlo con los grandes vasos, como son la aorta y la pulmonar. En este caso, la aorta será la válvula izquierda, ¿no?, la semilunar aórtica, y también tendremos la semilunar pulmonar. Histológicamente, cuando ellos lo han hecho, cuando han visto esto se han avanzado ya, ¿no? Recién hemos dado examen de respiración. Wow. Pues ya cuando han hecho esto, o cuando van a hacer esto, perdón, van a ver que en sus capas cardíacas está compuesto por endocardio, miocardio y pericardio. El endocardio, que es la capa más interna, la más profunda, ¿no?, está formado por tejido conectivo y una membrana de revestimiento también, que también va a cubrir las válvulas. Luego viene el miocardio, ¿no?, esta estructura engrosada, muscular, principalmente formada por el músculo cardíaco, ¿no?, un músculo cardíaco que será liso o estriado. ¿Sí? Estriado, ¿no? Músculo cardíaco estriado. Y el epicardio, que es básicamente formado por mesotelio, ¿no? ¿Qué otras estructuras habíamos visto que están formadas o compuestas por mesotelio? La pleura. La pleura, ¿no? Y en el abdomen, el peritoneo, ¿no? Entonces, estas estructuras que van a envolver a los órganos o van a tapizar las paredes a forma de membranas están compuestas por células mesoteliales. Ahora, estas membranas no son completamente impermeables, tienen una porosidad en micras, pero tiene su porosidad, y esto permite de que haya incluso una salida o entrada de líquido a través de ellas. Y esto es el mejor ejemplo que puede haber. Es un caso que justo recién tuvimos ahí en el regional, hace 10 días que llegó. Fue un paciente que llega con un procedente de vago, con un cuadro de un shock séptico, más taponamiento cardíaco. La causa era un absceso hepático. Pero ¿cómo el absceso hepático va a tener relación ahí? El absceso hepático se dio en el lóbulo hepático izquierdo. El lóbulo hepático izquierdo está justo debajo del diafragma y por encima nada más del corazón. Ambos solamente divididos por el músculo diafragmático. Por esa continuidad que había entre la pus del hígado, ese absceso hepático, por contigüidad las bacterias traslocaron y se metieron hacia el espacio torácico, hacia el espacio mediastinal. Y en el espacio mediastinal se metieron a través de la membrana pericárdica y generaron un proceso inflamatorio del pericardio, pericarditis restrictiva. Como hay un proceso inflamatorio, se generó líquido, pus, llenó un espacio que normalmente es un espacio virtual, un espacio netamente que le permite al corazón rozar el pericardio para que le haga juego. Se llenó de líquido
Y esto se ponía rígido, haciendo de que el corazón no tenga a dónde latir. Entonces, eso se llama taponamiento cardíaco y va a formar una tríada, que es la tríada de Beck, que es hipotensión, ingurgitación yugular y pulso ausente. Que algunos consideran también el choque de punta y el frémito cardíaco ahí. Entonces, es un caso bastante interesante, ¿no? Y la pregunta que le hacíamos a los internos en ese momento es: explica fisiopatológicamente por qué se comprometió el corazón en un absceso que era netamente abdominal. Y la base y la respuesta está netamente en la anatomía. En la anatomía de que el pericardio no es una membrana impermeable. Dos, la contigüidad de la cara diafragmática del corazón se encuentra directamente con el lóbulo hepático izquierdo. Entonces, los abscesos de esa zona tienden a contaminar el uno al otro. Como ahí los persigue todavía la anatomía y la histología otra vez. No se acaba acá. Entonces, eso es lo importante de las capas. Ahora, el corazón tiene su propio esqueleto, tiene su propio armazón que le da la forma. ¿Quiénes conforman este armazón? Tejido fibroso de colágeno denso. Y básicamente, ¿dónde lo vamos a encontrar? Revistiendo el contorno de los anillos auriculoventriculares o de las válvulas aórtico y pulmonar. Además de que entre estas se van a generar pequeñas uniones que vienen a ser los ladillos interatriales, que también van a formar parte de estos trígonos fibrosos, ¿no? Derecho e izquierdo, y sus porciones membranosas entre ellos. Entonces todo esto viene a ser parte del esqueleto fibroso del corazón. Lo que hemos visto en su ubicación mediastinal, sus caras, acá para entendernos. Entonces, recordamos que ya les había mencionado esto. Teníamos el corazón, ¿cierto? Ligeramente levantado sobre el diafragma. Teníamos una cara anterior. Esta cara anterior es la cara externo-costal. Tenemos esta cara, que es la cara posterior, que es la cara diafragmática. Esta cara, que es lateral derecha, que es la cara pulmonar derecha, la cara pulmonar izquierda, y la zona donde están llegando los grandes vasos, la base. Esto lo tenemos en su visión anterior, esto si lo vemos desde su cara posterior. ¿Sí? Entonces, en el examen nos puedo preguntar, ¿no? Dibuje, esquematice las caras cardíacas, ¿no? Ahí tienen claro cómo está en su visión posterior o en su visión anterior, ¿no? Entonces ahí tienen clara cuál es la distribución de las caras del corazón en sus distintas posiciones. Puntos a tener en cuenta: que el vértice se ubica aproximadamente a nivel del posterior al quinto espacio intercostal de los adultos, aproximadamente 9 centímetros de plano medio, donde se pueden ocultar los ruidos, sobre todo del cierre de la válvula auriculoventricular izquierda, o donde también podemos palpar el choque de punta. Básicamente, cuando el pericardio se llena de líquido, la zona subepicárdica se llena de líquido, nosotros podemos poner la mano y palpar el golpeteo de la punta cardíaca, el ápex cardíaco contra la pared torácica. E incluso cuando hay un proceso inflamatorio en el pericardio y roza la pared del pericardio en el momento que da el latido, se conoce como roce pericárdico, ¿no? Frote pericárdico. Y eso se puede. La base del corazón, posterior al ápex, contra el ápex, básicamente formado por el atrio izquierdo con más parte del derecho, se orienta posteriormente al T6 y T9. Entonces tendremos que las cuatro caras del corazón, ya hemos ubicado la cara anterior, diafragmática, pulmonar derecha, pulmonar izquierda. Si hablamos de la configuración interna, en la configuración interna de las aurículas tenemos que tener en cuenta lo siguiente: bajar el corazón. Lo que estamos hablando ahora lo van a ver nuevamente cuando lo resequemos. Cuando hablamos de las características que tienen las aurículas, tenemos que entender primero algo. Su cara posterior de ambas aurículas es lisa y
su cara anterior es rugosa. La cara anterior es rugosa por la presencia de un músculo. Es el músculo pectíneo. Recuerden que les mencioné que la aurícula tiene la propiedad de inflarse como sapo. Se infla, genera presión negativa, se llena y para poder empujar la sangre hacia el ventrículo tiene que contraerse. No se contrae toda la pared de la aurícula, se contrae la pared anterior, porque ahí se encuentra el músculo pectíneo, que es el que le da la contractibilidad a la aurícula. ¿Sí? ¿Qué más encontramos aquí? En la aurícula derecha encontraremos los orificios venosos de la vena cava superior y la vena cava inferior, que donde llegan estos dos vasos, este espacio, se llaman el seno venoso de la cava. Adicional a esto podremos encontrar en este espacio, en la cava superior, sobre todo donde llega la vena cava superior, la ubicación anatómica del nodo sinusal, el nodo sinusal o el marcapaso cardíaco, el nodo que da origen al latido cardíaco, ¿no? Al impulso eléctrico. Para lo que les mencionaba, la presencia del seno venoso de las cavas, después pegado a lo que viene a ser el tabique interauricular, podemos encontrar el foso oval, que es un vestigio de lo que fue en algún momento el foramen oval, ¿no? Este foramen que comunicaba aurícula derecha con aurícula izquierda. Las características de la aurícula izquierda, básicamente que se va a relacionar con la llegada de las 4 venas pulmonares. Cuando hablamos de los ventrículos, características simples de diferencia entre los ventrículos. El ventrículo izquierdo es más grueso que el ventrículo derecho. ¿Por qué? Es el encargado para el Por ya, el ventrículo derecho. Entonces tiene que ver con el hecho más que del bombeo, de que en el momento que se contrae el ventrículo izquierdo y expulsa la sangre hacia la aorta, tiene que vencer mayor resistencia, porque no solo va a expulsarlo a un vaso mayor como la aorta, sino va a tener que llegar hasta las arteriolas más distantes. Entonces, mientras menor sea el calibre del vaso por donde tiene que pasar la sangre, mayor resistencia le opone esta al paso de la sangre. Por ende, la fuerza tiene que ser mayor para que pueda vencer esa resistencia. ¿Correcto? Entonces, como ese trabajo lo hace toda la vida el corazón, por eso que el ventrículo izquierdo tiende a ser más grueso que el derecho. Es como someterlo a un gimnasio permanente, el corazón izquierdo, ¿no? La izquierda corazón. A diferencia del ventrículo derecho, que lo que tiene que hacer es vencer menos resistencia en cuanto a los vasos pulmonares. Menos trayecto, menos vasos, menos calibre, un calibre mayor. Por ende, las resistencias que tiene que vencer son mayores, pues trabaja mucho menos, es más exitoso. Y esto me lleva al concepto de presión arterial, porque está muy ligado a esto. ¿De dónde nace la presión arterial? ¿Cuál es la fórmula de la presión arterial? ¿Ah? Fuerza sobre un área. ¿Fuerza sobre qué? Sobre un área. Sobre un área, presión arterial. Entonces la presión se salta sobre la diferencia. No. ¿Cuál es la fórmula de presión arterial? ¿De dónde sale la presión arterial? Gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica. El gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica. Significa que para nosotros evaluar la presión arterial, al nosotros medir la presión arterial, estamos evaluando la fuerza contráctil del corazón, el trabajo cardíaco y la resistencia que le ofrecen los vasos periféricos al paso de la sangre que el corazón necesita. ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa de repente a los pacientes que sufren aterosclerosis? Les pone rígidos los vasos, sobre todo adultos mayores, ¿no? Que se les esclerosa la pared de los vasos. Estos, como ya no se dilatan, se colocan rígidos y generan mayor resistencia al paso de la sangre. Por tanto, el corazón tiene que trabajar más. Entonces,
Se incrementa la resistencia vascular periférica, se incrementa el gasto cardíaco. Resultado, hipertensión arterial. Ahora, ¿qué pasa cuando este proceso se da por largo tiempo y el corazón lo tienes constantemente tratando de esforzarse cada vez más en vencer esas resistencias? ¿Qué va a generar en el corazón? Una hipertrofia. Se hace cada vez más grande. Cardiomegalia. ¿A predominio de cuál? ¿Del ventrículo derecho o ventrículo izquierdo? Izquierdo, ¿no? Por tanto se genera la hipertrofia ventricular izquierda. La hipertrofia ventricular izquierda es una patología que acompaña muchas veces a los hipertensos crónicos de larga data. ¿Cómo lo podemos evidenciar? En las radiografías de tórax, corazón grande, corazón de vaca, ¿no? Cardiomegálico, índices cardiotorácicos incrementados. Y si esto se da en un tiempo muy prolongado, donde se afecta la capacidad del corazón de autosustentarse, de autoalimentarse, ¿en qué va a terminar? ¿Qué va a pasar con el corazón? Gasta más de lo que gana. Se vuelve insuficiente. Insuficiencia cardíaca izquierda. ICC. Famoso ICC. Después hemos recorrido la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca, de la hipertrofia ventricular y de la hipertensión en un solo tema. Entonces, lo que siempre les voy a repetir con ese ejemplo es que la medicina es una cuestión lógica. Muchas veces uno es consecuencia de otro, es consecuencia de otro, es consecuencia de otro. Ahora, en medio de todo ese proceso hay pues hormonas intervinientes, hay sustancias que intervienen. Por eso que ya en ese proceso vamos a escuchar de la enzima convertidora de angiotensina, del proceso de remodelación cardíaca, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí entenderán en farmacología el por qué damos los famosos IECAS o inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. ¿Qué buscamos al bloquear esa enzima? Disminuir el remodelado cardíaco, porque así como está creciendo el músculo y está dañándose el músculo se tiende a reparar, se autorrepara. Pero esa autorreparación genera cicatrización. Y en esa cicatrización genera lesión a largo plazo del músculo cardíaco. La lógica, solo lógica. Pero para eso hay que entender bien la fisiología y la fisiopatología. Pero ya me salí del tema. Entonces, esa es la importancia de conocer las estructuras, cómo se diferencian el ventrículo derecho del ventrículo izquierdo. Ahora, características que tiene cada ventrículo. El ventrículo derecho va a tener sus orificios atrioventriculares, donde van a estar ubicadas las válvulas atrioventriculares o aurículo-ventriculares. Va a tener un aparato valvular relacionado al ventrículo derecho con el tronco pulmonar y el ventrículo izquierdo con la aorta. Además, va a existir la presencia en ambos ventrículos de las columnas carnosas y las cuerdas tendinosas, que aquí vamos a ver cuál es su clasificación. Puntos importantes. En el ventrículo derecho vamos a encontrar que este tiene una forma piramidal, el cual se va a ir cerrando, su angulación se va a ir haciendo cada vez más pequeña hacia la zona del infundíbulo. La zona del infundíbulo es esta zona de transición que va hacia el tronco pulmonar. Como parte de los músculos papilares que van a estar ubicados tanto en la pared anterior como en la zona del tabique interventricular, uno de ellos, el cual se ubica en el tercio superior del tabique interventricular, se llama músculo enano de Lancice, que no es otra cosa que un músculo papilar de primer orden pequeño, ¿no? ¿Qué más vamos a encontrar en el ventrículo derecho? No solo vamos a encontrar esta zona acá que dice que es el infundíbulo cono arterioso, sino también vamos a encontrar una pequeña cresta, la cresta supraventricular. ¿Qué más encontraremos aquí? Pegado hacia el tabique, un músculo enano de Lancice. Mucho más abajo, un músculo papilar
puente, que es un tejido, una estructura tendinosa que va a ir entre el tabique y la pared ventricular anterior. Es conocido como la trabécula septomarginal. ¿Por qué es importante? Porque a través de esta van a pasar parte de la rama derecha del fascículo auriculoventricular, famoso AVE. Entonces, la transmisión nerviosa se va a dar nodo sinusal, nodo auriculoventricular, ¿cierto? Luego va al haz de His, y el haz de His luego se subdivide para formar las fibras de Purkinje, que se van a ir tanto al lado derecho como al lado izquierdo, siendo las del lado derecho las que